la construcción de un decágono regular bajo la estrategia metodológica del manejo de doblez de papel. Ya esta herramienta nosotros podemos encontrarla en internet, como a través del doblez de papel se puede construir estas figuras planas, dentro de ella un pentágono. Vamos a considerar ya la construcción de un pentágono, porque nuestra base del diseño del decágono parte del pentágono regular. Aquí tenemos entonces que se ve marcado en los doblez de papel el pentágono regular. Este pentágono regular nos va a permitir llegar a hacer la construcción de nuestro decágono. En nuestro pentágono regular se visualizan los ángulos internos del pentágono, se visualizan los 5 vértices, como decía, los ángulos centrales. Estos ángulos centrales están determinados por cada una de las mediatrices, que serían los segmentos que van de cada vértice a cada punto medio de cada lado del pentágono. De igual manera se trazarían todas las mediatrices buscando el punto de intersecto de ellas. Que me estarían generando este punto central, que no es más que el circuncentro. Considerando entonces de esta forma este triángulo que se nos está formando aquí, vamos a marcar un triángulo porque se nos hace necesario la construcción de este triángulo. Este triángulo que se nos está formando aquí es un ángulo cuyo ángulo central tiene un valor de 72 grados. En este caso, nosotros vamos a considerar la altura de este triángulo, que sería el segmento que iría desde este punto del circuncentro hasta el punto medio de acá del lado del triángulo, o lo que nosotros consideramos como la base de este triángulo. Esta altura la vamos a considerar también como la igualdad de la medida que va en este triángulo, en este pentágono que está inscrito en esta circunferencia. Esa altura va a coincidir con la apotema de este pentágono. Entonces acá vamos a considerar que la altura de ese triángulo va a ser también la medida del apotema. Hay otra construcción aquí en este pentágono que está inscrito en esta circunferencia, y es que la distancia de O a K va a ser la misma distancia de O a C, a quien nosotros consideramos también el radio de la circunferencia. Entonces, si podemos ver que la medida de la apotema superpuesta sobre la medida del radio me va a dar una diferencia. Esa diferencia es la que nosotros vamos a considerar la medida de la ságita, que es la que se me está formando aquí con el lado del triángulo y este arco de la circunferencia. Esa medida entonces yo la voy a considerar para superponerla sobre un lado del radio. Y esto lo estaría haciendo con cada uno de los radios que estaría considerando. Voy a marcar esa medida del apotema sobre cada uno de esos radios o sobre cada uno de los lados del triángulo. Bueno, para agilizarnos un poco más, ya yo tengo aquí en esta construcción cada uno de estos puntos que estaría marcando. Tengo considerado cada uno de estos puntos
el cual entonces ya para hacer el siguiente doblez con el papel y llegar a la construcción del decágono, yo iría a considerar mi doblez de tal manera que vaya a quebrar el papel del punto donde marqué la distancia del apotema a la otra distancia de la apotema. Entonces aquí se estaría formando el primer lado del decágono. Esto lo estaría haciendo con cada uno de los lados, tratando de unir esos dos puntos que he marcado allí. El punto central con el punto a donde coincide la apotema. Si nosotros podemos ver entonces en este caso, aquí tendríamos nuestro decágono, donde estaríamos considerando entonces que cada triángulo fue bisecado, donde el ángulo de 72 grados que decíamos que había en el triángulo del pentágono quedó siendo entonces ahora dos ángulos de 36 grados. Consideramos entonces que se nos está formando un triángulo isósceles también, cuya base va a ser la medida del lado del decágono. Y en este caso vamos a considerar que estaríamos construyendo en este caso 10 lados, que todos ellos van a ser de igual medida, ¿sí? Bueno, aquí queda entonces ya construido nuestro decágono. Si ustedes pueden ver de esta forma como llegamos a ese diseño, acá también lo tendríamos, donde ya estamos marcando los bordes. Nuestro decágono quedó inscrito en este pentágono. ¿Qué construcciones podríamos hacer acerca de los conocimientos que podemos deducir de aquí? Podríamos decir entonces que las áreas de cada uno de estos triángulos van a estar determinadas por la altura del triángulo y la base. Entonces, como sabemos, área del triángulo es base por altura, donde también podemos considerar que la suma de cada una de las áreas del triángulo me van a dar la suma total del área del decágono. También podemos considerar que hay una relación entre el número de diagonales del decágono con el número de lados del polígono. En este caso vamos a mostrarla de esta forma. Vemos aquí entonces que por cada uno de los vértices del decágono nos está saliendo un número de diagonales, donde la relación número de lados del decágono bajo la relación número de diagonales van a estar determinadas en una sucesión, que en este caso determinamos la sucesión n por n menos 3 sobre 2. En este caso nosotros vamos a considerar que en este decágono vamos a tener 35 diagonales. ¿Qué otra construcción? Pues también podemos decir que por cada uno de los vértices vamos a estar considerando, de acuerdo al número de lados, un número de triángulos que van a salir si trazamos una diagonal. Es decir que dividiendo este decágono se estarían dividiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. Entonces va a haber la relación
número de lados sobre el número de triángulos que se van a considerar. Y la sucesión de ellas, la suma de cada una de estas áreas me va a dar también el área total de ese triángulo. Bueno, aquí damos por finalizado la construcción de nuestro decágono. Muchas gracias.